Buenos días, alumnos Colegio Unión Europea. Bienvenidos a esta semana de clase. Voy a cargar aquí nuevamente la pantalla. Bien, espero que hayan tenido una buena Semana Santa. Vamos a ir a nuestros apuntes. Recordemos que la semana anterior estuvimos hablando de los números enteros. Hoy vamos a continuar. Este viernes es 17 de abril. Aquí está mi correo, jipineda@educacionbogotá.edu.co. Recuerde hacer las entradas, las entregas de los trabajos a ese correo. Esta semana tuve algunas inquietudes, por lo que se decidió crear un canal en YouTube que se llama Tech Science, Tecnología, Ciencia e Ingeniería. Aquí coloco el link para que ustedes puedan ingresar a ver estos videos donde estoy dando las clases. La semana anterior lo que estuvimos haciendo fue un repaso de los números naturales, las propiedades del conjunto de los números naturales, una descripción por extensión y por comprensión. Y después, seguido, pasamos pues a los referentes de calidad, los estándares con los cuales cada niño puede observar las competencias que puede tener con respecto a los números naturales. Seguido estuvimos mirando el sistema de los números enteros. Vimos que los números enteros se estudian por su construcción y significado, por las relaciones que tienen, por las operaciones y propiedades. Y en esa medida, pues hicimos algunas conclusiones de este cuadro con respecto a esas propiedades. Seguido, entonces lo que se hizo fue mirar la construcción del concepto de un número entero. Se dio un ejemplo con la tabla de clasificación de la Liga Colombiana de Fútbol y observábamos que hay unas clasificaciones aquí en la tabla y habían unas preguntas que los niños debían explicar. Entonces, solucionando esas preguntas que habían quedado pues de la clase anterior, lo primero es que, ¿por qué Millonarios, teniendo los mismos puntos que Nacional y Envigado, está ocupando la primera posición? Entonces, lo que se puede decir aquí, bien, voy a voy a insertar una tabla para poder crear unos comentarios. Entonces, Millonarios, Nacional y Envigado tienen 23 puntos cada uno de ellos. Recordemos que los puntos surgen de haber ganado, empatado o perdido partidos, mientras que tienen unos goles a favor, unos goles en contra y unos goles totales. Entonces, la diferencia está encuentra en los goles de los goles totales, podríamos decir, de cada equipo. En el caso de Millonarios, entonces, 23 goles a favor menos 12 goles en contra, eso es igual a 11 goles a favor, o sea, 23 menos 12 me da más 11. Para el caso de Nacional, entonces, la operación era 24 goles a favor
menos 15 en contra, eso me da igual a más 9 goles. Y por último tenemos para Envigado, tendría 20 goles a favor menos 14 goles en contra, eso es igual a un total de más 6 goles a favor. Y eso es lo que me, haciéndome la diferencia, haciendo la diferencia en la tabla de posiciones. Esa era la respuesta que tenían que poner los alumnos. Bien. Tocar de otro color esta respuesta de los que tenían que poner los alumnos. Algunos de ustedes no hicieron ese análisis así, simplemente lo dijeron en palabras y se les valió. Dice, ¿cuál es la justificación matemática de que Cúcuta, Chicó y Quindío ocupen la 9ª, 10ª y 11ª posición? Entonces, estos equipos, todos tienen 16 puntos, pero nuevamente tienen la misma situación. Entonces, en el caso de Cúcuta, 15 menos 14 me da 1 positivo. En el caso de Chicó, 15 menos 16 me da 1 negativo. Es decir, que a pesar de que hizo goles a favor, fueron más los que le quedaron en contra. Es decir, tiene un gol en contra o quedó debiéndole un gol a su mismo rendimiento o a su equipo o a su fanaticada. Y Chico tiene 15 menos, perdón, Quindío, 11 menos 18 menos 7. Y eso da 16, menos 16. Entonces, esa era la respuesta que se les estaba pidiendo a los alumnos que colocaran en esa sección de la actividad. Bien. Analicemos entonces las siguientes situaciones. En clase habíamos dicho que las aplicaciones de contabilidad tienen que ir relacionadas con las deudas y los ingresos. Es decir, los egresos son las salidas de dinero y los ingresos son las llegadas de dinero. En esa medida, pues había un ejemplo para un niño que tenía un dinero, pagó una deuda y sin embargo quedó con una deuda, es decir, esos menos 3.000 que le quedaron a Pepín significa que el dinero que tenía no le alcanzó para pagar todas sus deudas. ¿Qué es lo más probable que pase en un hogar donde el salario de ingresos sea el mínimo? Que los gastos superan los ingresos. Bien, después vimos un ejemplo de la pista de atletismo y en la pista de atletismo, pues cada uno de los niños estaba en una sección eh, corriendo. En el carril 1 estaba David, en el carril 2 Julián, en el carril 3 Claudia, en el carril 4 Natalia, en el carril 5 Felipe. Y el punto de referencia era la salida. Entonces, había una serie de preguntas para los niños y decían algunas de esas preguntas según esa ilustración. ¿Cuánta distancia es la salida del punto de referencia que ha recorrido Felipe? Felipe entonces era el del carril 5 y ha recorrido A, B, C y D, es decir, 4 por 10, 40 metros. Esa era la respuesta, era 40. Y con respecto a eh, la llegada, entonces será más 40. Después, entonces, la segunda pregunta decía, ¿cuánta distancia ha recorrido Natalia? Natalia iba por el carril morado, es decir, por el carril 4, y ella había recorrido 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.
estaba en 70 de segunda en ese momento. Entonces, Natalia ha avanzado más 70 metros. Ese más refiere a que es positivo con respecto al punto de referencia, que es la salida. La otra pregunta era, ¿cuántos metros de ventaja le lleva David a Julián? David es la persona que está en el carril número 1 y va la sección de los 80 metros, que es el mismo punto H. Y lo que tenemos es una comparación contra Julián. Julián está en el carril 2, entonces le lleva 30 de ventaja. Aquí había dos formas de decidir esa respuesta. David le lleva más 30 a Julián, o Julián está retrasado menos 30 de David. Este punto es importante para que, dependiendo del punto de referencia o de donde estamos hablando, pues podemos decir quién le lleva a quién. Y yo puedo decir que el número es positivo o el número es negativo. En este caso, pues David le lleva a Julián 30 o Julián está retrasado menos 30 de David. Después, entonces, la pregunta era, ¿quién va primero en la competencia? Efectivamente, si miramos el carril 1, que es el carril naranja, pues veíamos que David iba a 80 metros del punto de salida. No sabemos con respecto al punto de llegada, solo podemos saber que lleva 80 metros de avance con respecto al punto de salida. Por eso David ha avanzado 80 metros. Y también dijeron quién va de último. Entonces, ¿quién va de último? Pues observamos que el último es Felipe en el carril 5, que es de color verde, y solo ha recorrido 40 metros. Ahí entonces se va de último con 40 metros. De seguido, pues se le pidió a los alumnos que observaran una gráfica, pero ya no observando el punto de llegada, sino el punto de salida, sino observando el punto de llegada. En ese momento, entonces, lo que tenían que hacer, que muy pocos alumnos lo hicieron, era decir cuánto me faltaba para el punto de llegada. Todas las personas no han llegado a la meta, por lo tanto, todas las distancias son negativas, es decir, me falta. En el carril 4 va Natalia, que es la persona que va de primeras. Entonces a Natalia le faltan 1, 2 y 3 secciones, quiere decir que a ella le faltan 30 metros al punto de llegada. El carril 4, Natalia, le faltan 30 metros del punto de llegada y va en primer lugar. El segundo opcionado es Felipe. Nótese que Felipe, en el punto de referencia de inicio, que era la salida, solo llevaba 40 metros. Pero en este momento Felipe ha repuntado, es decir, su velocidad ha sido buena para poder ir avanzando aún mucho más que David. Si miramos, ha superado por 5 metros más o menos a David. Entonces, el segundo opcionado es Felipe y le faltan 35 metros de la meta. Aquí están las distancias, 10, 20, 30 y aquí este paso 35 de la meta. El tercer puesto es David. David había estado al principio con 80 metros de avance con respecto al punto de salida, pero en algún momento las velocidades de los demás participantes modificaron la posición de David. Y en este momento David está de tercer puesto o de tercer opcionado en el carril 1 y está a menos 40 metros. ¿Por qué todas las distancias son negativas? Porque no he llegado al punto de referencia. Podemos sacar algunas conclusiones, como en las dos gráficas, al poder comparar, pues la velocidad de Felipe es mucho mayor que la de David. ¿Por qué? Porque inicialmente David le estaba llevando 40 metros de diferencia y ya para esta altura Felipe lo alcanzó y lo sobrepasó en 5 metros. La velocidad de Natalia al parecer es constante, es decir, ella se ha mantenido en esa posición.
No podemos saber cuál es la velocidad, a no ser que digamos que la sumatoria de las dos gráficas es la cantidad total de la distancia que recorrieron para poder dar ese valor. Sin embargo, podemos decir que ella se ha mantenido en una buena posición. Eh, la velocidad de Natalia, que es constante, y con esa velocidad que lleva Felipe, podríamos decir que la competencia puede estar entre esos dos candidatos, es decir, entre Natalia y Felipe. Bien, ya continuando con la clase, entonces miremos la siguiente ilustración. En la ilustración se muestran tres termómetros. Los termómetros son unos elementos de medida para saber cuánto calor o frío tiene un elemento. El punto de referencia, pues, de medición de los grados Celsius para nosotros en Sistema Internacional de Unidades es el cero. Un -10 significa que tenemos una temperatura por debajo de cero y que es una temperatura muy fría. Nótese aquí en la figura número 1 hay un niño vestido de invierno con una temperatura de -10. En el otro caso hay un niño que, pues, aunque está haciendo frío, pues, digamos que está vestido para una zona donde puede soportar 10 grados de temperatura. Mientras que en este caso tenemos una temperatura cálida. Bien, aquí en la medida dice 25 sobre la lectura, pero aquí sobre la gráfica podemos ver que es más 35, es decir, todavía mucho más caliente. Por eso pues el niño está vestido de esa manera. Entonces podemos observar que hay otros elementos que nos permiten poder referenciar la temperatura. Observa que para un número relativo, decimos la palabra relativo es porque puede ser o positivo o negativo, hay otro número relativo en dirección contraria a la misma distancia del punto de referencia. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro con los números 5 y su contrario -5, que era una de las propiedades que mirábamos en lo que son los números enteros. Estos números se llaman opuestos. Y fíjate en la siguiente representación. Entonces, en clase veíamos que mientras que desde el punto de referencia o punto cero, yo marco +5 en sentido de las X positivas, en el otro lado estoy marcando -5 en sentido de las X negativas. Cualquier valor negativo hacia allá, cualquier valor positivo hacia acá. Entonces, mientras que la distancia de 0 a 5 es positiva, la distancia de 0 a -5 es una distancia negativa. Y con este ejemplo, pues podemos observar que los números enteros tienen un opuesto siempre. Y esto ya lo habíamos visto en clase. Entonces vale la pena pues empezar ya a tomar apuntes de nuestra clase. ¿Qué vamos a decir? Pues que los números enteros zeta se dividen en enteros positivos, o sea, unos más z, y en unos menos z.
¿Y cómo sabemos esa diferencia? Pues porque tenemos el cero en medio de ellos, es decir, yo tengo un intervalo, tenemos un intervalo, ¿desde dónde? Desde menos infinito hasta cero, y un intervalo desde cero hasta más infinito. Bien, eso es. Entonces, para cada término, cualquier z positivo, tenemos un opuesto z negativo, o al contrario. Esta propiedad, pues básicamente lo que me está diciendo es que yo tengo un menos uno que me multiplica a un entero positivo. Y eso es lo mismo que habíamos visto en clase, de que tengo un menos uno que me multiplica a los números naturales, que eran los mismos enteros positivos. En el ejemplo que estamos viendo a continuación, pues tenemos a 5 y su opuesto es el número menos 5. Entonces, en la gráfica, ¿es una gráfica de quién? En la gráfica de la recta numérica podemos observar que el contrario de más 5 es menos 5. Y las distancias de los segmentos desde 0 a 5 y desde 0 a menos 5 son iguales. Son distancias iguales. Las distancias o segmentos de recta desde 0 a 5 es igual a la distancia de menos 5 hasta bien. El conjunto de los números enteros tiene entonces las siguientes características. El número 0 es el origen del conjunto de los números enteros, positivos o negativos. Es el punto de origen de referencia. El 0 no es ni negativo ni positivo. Los números situados a la derecha del 0 en la recta numérica se llaman números enteros positivos. Eso ya lo estábamos. Y los números ubicados a la izquierda se llaman enteros negativos. Bien, lo que estamos diciendo en, en palabras. Entonces, en letras, ¿cierto? Podríamos tener, digamos que todo esto, el conjunto de los números enteros, tengo los negativos y los positivos. ¿Listo? Pasar esa gráfica simplemente pues para decir esa conclusión. Por lo tanto,
Veamos esta gráfica que se cumple para los números enteros, los números negativos. La unión de los números enteros positivos con los números enteros negativos es el conjunto de los enteros. Entonces, nótese simbólicamente que estamos diciendo. Simbólicamente estamos diciendo que los números enteros z, ¿cierto?, son iguales a los z negativos unidos con el 0 y el 0 unido con los z positivos. Eso, profesor. Porque del informe necesito ver algunas cosas que necesito que lo hagan, que es donde pero En diversas situaciones los números enteros tienen aplicación práctica, por ejemplo, en la representación de pérdidas y ganancias comerciales, en la medición de ángulos, en localizaciones con respecto al nivel del mar, en la toma de temperaturas, en la medición de coordenadas geográficas. Veamos, en las transacciones comerciales la contabilidad de pérdidas y ganancias de un negocio es fundamental. Lo mismo sucede en un hogar organizado cuando se requiere llevar un control del dinero que se gana y de los gastos. En una transacción u operación comercial generalmente se asocian ganancias con los números enteros positivos, las pérdidas con los números enteros negativos y aquellas transacciones en las que no hay ni pérdidas ni ganancias se asocian con el cero. Por ejemplo, si en la contabilidad de una empresa se anota la cantidad 2.820.673, esto indica que la transacción se ganó esa cantidad de dinero. Por el contrario, si se anota menos 2.820.673, la cantidad representa una pérdida. Bien, anotemos este ejemplo. Listo. ¿Quién está representando la pérdida? Entonces voy a colocarlo en rojo, el signo menos. Y en verde, la ganancia. En un semáforo, ¿cierto?
30 minutos de transmisión. Lo mismo se acostumbra a decir con respecto a los ingresos o el dinero que entra, enteros positivos, los egresos o dinero que sale, enteros negativos. La falta de ingresos y egresos tiene un valor de 0. En el comercio también se representan los enteros negativos con cifras de color rojo, pero cuando tienen pérdidas se dice que está en rojo o saldo en rojo. Es una convención que se tiene a nivel de comercio. En geometría, los ángulos se miden positivamente en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj y se expresa con números positivos. Entonces, aquí nótese que este ángulo es positivo porque estoy yendo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Este ángulo es de más 45. Mientras que en este lado estamos mirando que el ángulo va contrario, en sentido contrario a las manecillas, perdón, en sentido horario, y el ángulo es de 45. Entonces vamos a dar ese ejemplo y anotamos lo que es este concepto porque más adelante de pronto ellos lo van a utilizar en la parte de geometría. En geometría, los ángulos se miden positivamente. El movimiento de las manecillas del reloj, en paréntesis, voy a poner la palabra sentido horario. Y en ese momento, en geometría, los ángulos se miden positivamente en sentido horario. Vale, texto. En geometría los ángulos se miden positivamente en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Es sentido anti-horario. Y se expresa con números positivos. Es de acá. Si la rotación se da en el sentido de las manecillas del reloj, se expresa en sentido contrario. Si los dos ángulos se llegan a sumar, pues me da 0 grados. Dijimos acá, si la rotación se da en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces aquí nuevamente la notación que es el sentido horario. Estas dos palabras son súper importantes. Las vamos a colocar aquí en negrilla y en negrilla. Para cuando estemos viendo que no solamente estamos con la recta numérica, sino también cuando trabajamos con elementos que están en círculos. Bien, bajar nuestro spinning tool.
En la figura adjunta se muestra cómo los enteros, bueno, me imagino que la figura está más adelante, pueden representar la descripción de alturas y profundidades de la superficie terrestre en relación con el nivel del mar o cualquier otro punto de la Tierra. Así, al considerar el nivel del mar como cero, aquí podemos ver la gráfica. Así, al considerar el nivel del mar como cero, a las alturas se les atribuye una magnitud positiva y a las profundidades una magnitud negativa. Con base en lo anterior, que afirma que el pico del monte está situado a más 3.840, vamos a ver, un pico puede estar a una altura positiva o puede estar en el submarino a menos 852 metros. Es decir, que si digo menos 852, estoy diciendo que está por debajo del nivel del mar. En el termómetro 0 grados corresponde a la temperatura de congelación del agua. A nivel del mar, los 100 grados. La temperatura de ebullición cuando se pasa de un estado líquido a gaseoso del agua. También al nivel del mar. Así, en una escala se asocian los números positivos con las temperaturas mayores de 0 grados y los negativos con las temperaturas menores de 0 grados. Por ejemplo, se conoce que una persona tiene una temperatura normal de 37 grados Celsius, pero cuando tiene una mayor temperatura se dice que tiene fiebre. Es decir, que es normal que tenga 37 grados, pero si tiene más de eso, ya empieza a tener aumento de temperatura o fiebre. Bien, entonces aquí hay una gráfica, hay una pregunta, sería nuestra primera actividad. Dice, las fosas marinas tienen una mayor profundidad en el planeta aproximadamente. Miran la gráfica. El Monte Everest es la montaña más alta y ponen la respuesta de la gráfica. Es importante que la respuesta vaya con los signos. Entonces, vamos a poner nuestra primera ejercicio, o más bien actividad, ¿cierto? Habíamos puesto palabra ejercicio. Bueno, todo esto que hemos hecho de correcciones de los ejercicios deben hacerse en el cuaderno. No sé dónde ponerlo. Más ahí. Miraremos. Entonces, responder. Aquí está la gráfica. Entonces, las fosas marianas, bueno, etcétera, tienen una profundidad en el nivel.
responder y voy a colocarlo para que no solo pongan el número con número y signo. Bien. Entonces ya tenemos la primera actividad, A y B. Bueno, aquí aplicación tendríamos. Copia en tu cuaderno los siguientes ejercicios y resuélvelos y compara con tus compañeros. Es difícil comparar en este momento con los compañeros, pero sí vamos a hacer entonces 2 ejercicios de estos, o 3. Ya llevamos 2 puntos, miremos a ver si hay alguno interesante aquí. Nótese que hay varios puntos, pero pues quiero dejarles tampoco muchos. Diversión matemática. Usa la recta numérica para describir hasta qué punto llegó el cangrejo después de realizar los recorridos de abajo, que se indican abajo. Para cada recorrido hace una recta y ahí está la actividad del cangrejo. Entonces vamos a trabajar esa actividad de diversión. Quedó, my God. Miramos con respecto a la letra, si se ve muy grande.
Listo. Esta es la actividad que tenemos. Miremos a ver si hay algo más interesante. Miremos esta aplicación día a día. El llamado lago Vostok está ubicado cerca de la base rusa del mismo nombre, a 4.000 metros por debajo de la superficie de hielo, aislado del exterior y protegido de la atmósfera. La base rusa Vostok funciona desde 1957 y está localizada a unos 1.000 kilómetros de la costa y muy cerca del Polo Sur. En esa estación se registró la temperatura atmosférica más baja de todos los tiempos, menos 89 grados Celsius, por lo que se identifica este lugar como el Polo Frío. En los años 60, científicos soviéticos de esta base descubrieron indicios de un lago subterráneo, lo que se consideró uno de los hallazgos geográficos más importantes del siglo XX. Bien. Y aquí ya vamos a entrar a otro tema. Entonces, por el momento, pues las actividades quedan hasta ahí. Muchas gracias por observar el video. Entonces, espero que tengan buena semana. Ya colgaré esta información con los respectivos ejercicios. Espero que este video les haya servido de entendimiento de los conceptos de números negativos. Muchas gracias por su atención.